Nos encontramos de nuevo en este hermoso día para compartir la buena noticia, para compartir la palabra del Señor. Vamos a comenzar a compartir esta buena noticia del libro del profeta Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Deje en cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra y haga germinar al Salvador y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuélvanse a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo, de mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua, diciendo, solo el Señor es justo y poderoso. A Él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Deje en cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Deje en cielo caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Deje en cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Deje en cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos le concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en esta lectura de la palabra del Señor que Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y nos podemos hacer esa pregunta.
¿Por qué Juan el Bautista mandó hacer esa pregunta? ¿Quién era el que necesitaba esa respuesta de verdad? ¿La necesitaba Juan el Bautista o la necesitaba los dos discípulos que Juan el Bautista envió? Porque Juan el Bautista tiene dos momentos importantes en la vida de Jesús. Cuando estaba bautizando a Jesús, allí él vio descender el Espíritu Santo sobre Jesús y le dijo: Señor, ¿eres tú el que me tiene que bautizar a mí? Allí Juan el Bautista reconoció de que Jesús era el Mesías. Allí Juan el Bautista reconoció de que Jesús era el enviado del Señor, aquel a que él le estaba arreglando el camino. Y también el otro acontecimiento, cuando Jesús lo presentó y le dijo a los discípulos que estaban ahí, los que escucharon, estaba Andrés, Juan el Evangelista, y le dijo: no me sigan a mí, sígalo a él. Él es el que quita los pecados del mundo. Dos momentos de Juan el Bautista donde nos muestra que Juan el Bautista estaba ya seguro de que aquel hombre que era su primo era el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ustedes y yo, pues, ¿por qué Juan el Bautista mandó a estos dos discípulos con esta pregunta? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Porque Juan el Bautista sabía que esos discípulos necesitaban una respuesta. No él, ella sabía quién era el Mesías, pero aquellos dos hombres necesitaban ver, necesitaban escuchar, necesitaban una respuesta. Ellos eran los que necesitaban estar seguros, tener confianza. Y por eso Juan el Bautista lo envió con esa pregunta. Y cuando llegaron donde estaba Jesús y le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús tampoco le respondió de una, tampoco Jesús le dijo sí o no de una vez, sino dejó Jesús que aquellos hombres, mirando lo que Jesús iba a hacer ese día, donde predicó, donde curó a muchos de varias enfermedades, dolencias, también liberó a muchos poseídos por espíritus malignos, a muchos ciegos le concedió la vista. Y después de todo esto, Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista, después que vieron, después que escucharon, después que ellos fueron testigos de lo que estaba pasando allí, pues ahora sí, Jesús le dice: vaya a contarle a Juan lo que han visto y oído, vaya y cuéntale su experiencia, qué han visto, qué han oído, vaya cuéntale lo que vivieron en este momento, la experiencia que vivieron. Esa es la respuesta. Y así, de esa manera, Juan el Bautista ayudaba a esos dos discípulos a tener una respuesta, a comenzar a tener una confianza y a ellos darse cuenta de que Juan el Bautista era el profeta y que Jesús era el Mesías. También nosotros tenemos que mirar bien en la vida, tenemos nosotros que estar mirando los acontecimientos, ver la vida con los ojos de fe, para así, de esa manera, encontrarnos con Jesús. El Señor quiso que aquellos dos hombres lo vieran y con esos ojos comenzaran a tener fe. También el Señor quiere que nosotros veamos el mundo, veamos nuestra vida, veamos nuestros acontecimientos con fe, veamos la historia de nuestra vida y lo que está pasando a nuestro alrededor con esos ojos, con los ojos de aquellos que nos queremos encontrar con Jesús y nos queremos encontrar con Jesús en los acontecimientos de la vida. Y Jesús nos lo enseña cuando nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25,
el versículo 40, todo lo que le hagan a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí mismo me lo hace. Allí Jesús, ¿qué nos está diciendo? Pues todo eso acontecimiento, aunque sean los más pequeños, que podamos tener en la vida, es un encuentro con Jesús, es un encuentro para crecer en la fe, es un encuentro para amar a Dios, es un encuentro para amar al prójimo, pero tenemos que saber ver. Y Juan el Bautista envía a sus 2 discípulos con esa pregunta para que ellos comenzaran a ver, comenzaran a entender, comenzaran a comprender y comenzaran a darse cuenta de que aquel que Juan el Bautista había dicho, detrás de mí viene alguien más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatarle las trenzas de su sandalia, era aquel a que ellos miraron y ese día vieron todo lo que Jesús hizo. Pues hermanos, la invitación para todos nosotros es, miremos nuestra vida con los ojos de fe y verán que cada pequeño detalle que nos pase en el caminar de la vida, nos vamos a encontrar con el Dios, con el Señor de la vida, que nos ama y que siempre está con nosotros y nos lo dice, yo estaré siempre con ustedes. Y cuando Jesús nos dice que va a estar siempre con nosotros, es que hasta en los más pequeños detalles, Él está allí compartiendo con nosotros. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta que el que tenía que venir al mundo era Jesús y que Jesús nos está diciendo a nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a finalizar siempre con María. Vamos a rezar la oración de nuestra Madre. Y quizás muchos de ustedes ya poco a poco se la van aprendiendo para que también la puedan rezar en esos momentos de oración que tienen a diario. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será de nuevo hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos guarde. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.